Bienvenidos una semana más a Flash Surfing. Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Ángelo López y Luana Dourado fueron los ganadores en las categorías Open del ETB El Socorro Classic. Mauro Bolaños y David Valladares completaron los puestos de honor en las categorías Junior y Drop Knee respectivamente. Doblete español en el podium del Pro Junior celebrado en la playa gallega de Razo. Victorias de Anete González Echevarri y Dylan Donegan. Con este resultado, la surfista vasca se proclama campeona de Europa Junior. El cántabro Son Gunning nos presenta Un día en mi vida, con sus rutinas diarias entre campeonatos, un vídeo filmado durante este verano que ya hemos dejado atrás en Suances y la playa de los Locos. Los protagonistas de Lost in the Swell renunciaron esta vez a viajar en un avión para trasladarse en tren desde la Bretaña francesa hasta Portugal, atravesando España llevando a la espalda unas tablas desmontables. El realizador Jacob van der Work nos muestra en su último vídeo Santa Cruz, uno de los lugares más emblemáticos de la cultura del surf de la costa oeste de los Estados Unidos, el hogar de hermosas olas y naturaleza. Nacido en California y criado en Hawái, Ryan Moss es uno de los realizadores con mejor reputación dentro del mundo del surf. La ola de Pipeline en el norte de la isla de Oahu es su mayor inspiración. El sudafricano Shane Sainkes nos muestra la segunda parte de la miniserie Nimrod, en Nangadora, en la isla de Sumbawa, un lugar que le sorprendió por lo divertida de esta ola y los pocos surfistas que hay en el agua. Con imágenes de Federico Vano desde el agua y las propias de Mason Ho, el hawaiano nos trae un nuevo vídeo con variadas perspectivas en olas de Indonesia, antes del comienzo de la temporada en su casa. Triunfos de Alice Lemoyne y Steven Sawyer en el Abu Dhabi Lombard Classic, tercera prueba del circuito de esta modalidad, que ahora viajará hasta El Salvador, en una final donde se decidirán los títulos mundiales. Y con esta última información nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.